Byron San Miguel es nuestro segundo invitado, experto en seguridad. Él fue oficial de la Marina ecuatoriana. Vamos a conversar con él la situación. El gobierno ecuatoriano, con la presencia del presidente Daniel Noboa en la provincia del Oro, dijo que van a entregar todos los recursos necesarios y además la cantidad de efectivos que van a estar en esa provincia a donde se han trasladado los delincuentes y han generado tanta violencia en las últimas semanas. ¿Es la forma correcta de atacar al delito, esto de ir detrás cuando se mueven de provincia los delincuentes, estos nacionales e internacionales? Buenos días, Fernando, Andrés, Oscar, doctor. Mira, el sistema es regional, es decir, por sectores. Primero se fue a Esmeraldas, ¿no es cierto?, donde que era la provincia más peligrosa de Latinoamérica, Esmeraldas. Entraron las Fuerzas Armadas y la policía a través del bloque de seguridad, gente especializada, y hoy Esmeraldas ya no tiene estado de excepción. La Esmeraldas en los feriados ya puede estar tranquilo, han ido turistas, y si usted pregunta a empresarios, a gente en Esmeraldas, ya están viviendo tranquilos. La prefecta felicitó ahí en Esmeraldas al presidente por esta labor. Como no hay muchos militares especializados en la lucha antiterrorista, porque solo deben ser especializados, por ejemplo, un hidrógrafo o oceanógrafo del INOCAR no puede salir a las calles a pelear contra el terrorismo. Entonces son grupos especializados, por ejemplo, en la Marina, la Infantería Marina, en la Fuerza Aérea, los grupos de paracaidistas de la FAE, y en el Ejército las fuerzas de paracaidistas, ¿no es cierto?, comandos, hombres ranas, etcétera. Esos grupos integran, junto con la policía, el GIR, los bloques de seguridad, pero no hay tantos para ponerles en todas las provincias, y entonces se está haciendo a nivel regional. Ya se hizo en Esmeraldas, luego fue a Manta, ¿se acuerda con el presidente? Sí, claro. Después vino a Durán. En Durán ya han bajado en 50% las muertes violentas, y ahora va hacia el Oro, donde están mutando los delincuentes y entonces están entrando con todas las Fuerzas Armadas. Entonces este modelo regional de Esmeraldas se está aplicando a todas las provincias especialmente peligrosas del país. Byron, una pregunta. Hablemos un poco de los resultados del gobierno en temas de seguridad durante este año. Entiendo que han disminuido los asesinatos, que han aumentado los decomisos de drogas. No sé qué nos podría comentar de los resultados que se ven en estadísticas de esta lucha contra el crimen organizado. Sí, el primer buen golpe que dio el presidente fue declarar el conflicto armado interno con el decreto 111. Con eso entraban Fuerzas Armadas a combatir, ¿no es cierto?, a los 22 grupos terroristas. La palabra que pone el presidente en el decreto es neutralizar. Neutralizar en un término militar significa apartar ese tipo que está ahí que haga el mal, ¿no es cierto? Puede usted o dispararle o capturarle, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al entrar Fuerzas Armadas con el decreto 111 han bajado las muertes violentas en un 18%, se ha capturado un 20% más de droga con respecto al año 2023. Esos dos datos, perdón, Byron, en cifras serían... por ejemplo, muertes violentas de 6.500 se han rebajado a 5.400, que es un logro bastante para el primer año. Porque esta guerra es larga. La gente cree que esta guerra va a durar un año. No, esta guerra es larga. Tenemos experiencia en Colombia, tenemos experiencia en México, 40 años y todavía no se puede combatir bien ni bajar los índices. Y acá están haciendo un buen trabajo para el primer año. Yo creo que es un excelente logro de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estamos con Byron San Miguel, experto en seguridad. Byron, una de las cosas que se ha venido discutiendo es la posibilidad a través de los gobiernos autónomos descentralizados que puedan tener una fuerza pública que pueda ayudar a combatir el crimen organizado. En el Ecuador está permitido lo que se llaman policías metropolitanos, no pueden portar armas, lo máximo que tienen es tolete. Por cierto, ya el alcalde Álvarez ya no tiene guardias gorditos, dice él que ahora son fit, buenos atletas, pero más allá de la broma, ¿qué posibilidades hay? Es decir, ¿por qué el gobierno o el Estado, en definitiva, no ha tomado esta decisión de incorporar fuerzas policiales, llamémoslo de alguna forma? Yo sé que eso involucra una reforma constitucional, probablemente ilegal, pero ese no sería un camino de dotar a los municipios de una fuerza policial armada
profesional, obviamente, pues, y con todas las de ley, para que ayuden a combatir el crimen organizado. ¿Eso es algo que ustedes lo han podido analizar desde el punto de vista de la experticia y seguridad, o eso es muy peligroso, o quizás eso se puede salir de las manos en los municipios? ¿Qué concepto tiene usted respecto a este tema? Es una excelente pregunta, Andrés. Mira, yo, como he sido presidente de urbanizaciones aquí en San Borondón, he trabajado directamente con Juan José Yunes. Los presidentes nos hemos reunido y hemos visto la necesidad, porque, por ejemplo, San Borondón no tiene policías. Tiene 30 policías por turno y no se abastecen para dar seguridad a San Borondón, al Cantón, a Tarifa. Y entonces es necesario que haya una reforma legal para que la policía metropolitana, en este caso en Guayaquil y acá la de San Borondón, y de todas las policías, deben ser, pueden portar armas y ayudar a la seguridad del país. Las guardias también privadas que hay en las urbanizaciones, aportar. Y esos tres grupos, tanto policía como Fuerzas Armadas, más guardias, ¿no es cierto?, del municipio y las guardias de seguridad, tienen que unirse. Mire, el poder nacional completo tiene que combatir el crimen organizado. ¿Qué es el poder nacional? El poder nacional es la suma de recursos, ¿no es cierto?, capacidades y medios que tiene un Estado para combatir, por ejemplo, en este caso, la seguridad. Ahora yo veo que solo el Ejecutivo está en esta guerra. Estamos en una guerra, ¿no es cierto? Conflicto armado no internacional quiere decir guerra, y solo el Ejecutivo, Fuerza Armada y Policía están peleando la guerra. La Asamblea está desentendida, más bien apoya ciertos grupos, ciertos partidos políticos a grupos extremos. Los jueces, cuando Fuerzas Armadas capturan a delincuentes o la policía, al otro día están en las calles. Es decir, no está el poder nacional unido para combatir a las fuerzas delincuenciales. Debemos unirnos todos, periodistas, empresarios, ciudadanos, y todos unirnos y combatir el crimen organizado. Y lo que usted dice, Andrés, ¿y por qué no dotar de armas a los guardias municipales? Los guardias también pueden colaborar. Por ejemplo, nosotros en la calle Rosales tenemos una camioneta que contratamos porque la policía no nos da ahí seguridad, para que haga rondas con guardias armados privados. Pero así tenemos que protegernos los ciudadanos, ya que la policía no se abastece y no nos da seguridad. Masivos controles de armas van a hacer ahora los militares, es lo que anunciaron a propósito de ese desplazamiento hasta la provincia del Oro. ¿Surten efecto este tipo de operativos? Porque muchos dicen, bueno, saben los delincuentes que están aquí en un operativo, se van por otro lado. Y peor aún, como se trata de motociclistas, recordemos que la mayor parte de estos sicarios andan en moto. Eso se dan la vuelta y se van por otro lado. No, ya hemos tenido experiencia. El gobierno de Guillermo Lazo se decretaron como 18 estados de excepción, ¿verdad? Y no dieron resultado porque los militares salían a ver. Yo veía aquí en San Borondón, paraban el tráfico y no hacían nada. Esos operativos no sirven. Mire, por ejemplo, aquí, y también nos desgastan porque, por ejemplo, a la Marina, que tiene doble función, ¿no es cierto? Nosotros, la Marina, tenemos que cuidar la soberanía marítima y además somos policías de mar, porque en el mar no hay policía, en el mar la Marina hace de policía del mar a través del Cuerpo de Guardacosta. Y esa gente que está allá nos están quitando para entrar a las calles. Entonces, estamos desguarnecidos de nuestro mar territorial, que es 5 veces superior al terrestre. Y eso hay que ver, porque la Marina tiene doble función. La Marina tiene, aparte de cuidar la soberanía marítima, tiene la función de ser guardia a través del ser policía a través de los guardacostas, y debemos apoyar, enviar más gente al mar, porque por ahí sale también la droga, por ahí entran los delincuentes y etcétera, etcétera. Agradecemos la presencia del doctor Edgar Lama, que está con nosotros también. Vamos a hablar, por supuesto, de su materia luego de pocos minutos, pero ahora, pues, me van a disculpar, con todo gusto. Mis pininos de comentarista. A ver, comandante San Miguel, una preguntita. ¿Cómo está la relación y cómo está conformado ahora sí la inteligencia militar y la inteligencia policial y la inteligencia gubernamental política? Si están ya hablando el mismo verbo, si ya tienen el equipamiento, si hemos mejorado en eso, porque eso es básico. Usted puede tener 1500 redadas, pero lo que hemos visto cuando se ha dado golpe, digo porque estoy metido en la guerra, se ha dado golpe a los narcotráficos, es que los cogen en el camino, y eso es pura inteligencia. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Denos unas buenas nuevas o veamos cómo podemos reforzar. Muy buena pregunta, doctor, porque eso es importantísimo, la inteligencia, ¿no es cierto? El CIES
es la inteligencia estratégica, ¿no es cierto?, del país a nivel nacional. Sensi Contugui ha hecho un excelente trabajo, silencioso, pero un gran trabajo, y por eso están las muestras, ¿no es cierto?, de capturas de droga, de toma de delincuentes. Entonces, la inteligencia estratégica es la que hace el CIES, y hay la inteligencia operacional que le hacen las Fuerzas Armadas y la Policía a través del Ejército, Marina, Aviación, y abajo la inteligencia táctica, ¿no es cierto?, que también están funcionando y coordinadamente desde el CIES, inteligencia estratégica, operacional y táctica están funcionando bien y están dando buenos resultados. Una felicitación al gobierno porque creo que está haciendo una buena labor en ese aspecto. Porque tengo entendido que después de los funestos gobiernos que hubieron, dejaron vacío totalmente de inteligencia, y eso se ha tenido que volver a implementar y a incrementar esos departamentos que son base para cualquier lucha, ¿no? Así es, doctor. Qué bueno. Sí, claro, yo tendría dos preguntas sobre dos temas distintos. El primero, Byron, es que quiero que nos cuente un poco cuál es su visión sobre la minería ilegal y qué pueden hacer Fuerzas Armadas al respecto. Ecuador tiene esta gran paradoja de que, a pesar de que faltan los recursos para lo más básico, que hay desnutrición infantil, estamos parados encima de billones de dólares en cobre, en plata, en oro, y sin embargo lo que vemos es que no lo explotan compañías con la tecnología para cuidar el ambiente y para, hacerlo de una forma legal y observando el régimen tributario, sino que lo hacen grupos, organizaciones criminales a través de esta minería ilegal. Y una de las cosas que se ve es que como que aquí operan las mafias de una forma muy violenta, ¿no? Cuando uno ve lo que ocurre en Ponce Enríquez, por ejemplo, uno ve unas cosas realmente espeluznantes. ¿Qué puede hacer Fuerzas Armadas al respecto? ¿Qué está haciendo? Ya, mire, les voy a dar un dato preciso que ayer investigando. El Ejército tiene 24.256 de efectivos, vamos sumándonos. Fuerza Naval, 9.240 y Fuerza Aérea, 6.019 efectivos, es decir, 40.000. Fuerzas Armadas están distribuidas. En las cárceles, 10.000 hombres tenemos en las cárceles. Solo la Marina, hemos sacado gente del mar, como le digo, custodiando el mar, y estamos ahí 1.000, por ejemplo, en la penitenciaría, 800.000 hombres de la Armada custodiando las cárceles. 800. Sí, 800. No, 800. Entonces, en las cárceles, Fuerzas Armadas tiene 10.000 en las diferentes cárceles. En las fronteras hay 10.000, especialmente Ejército, ¿no es cierto? En la minería ilegal, que me preguntas, Oscar, hay 5.000 miembros de Fuerzas Armadas custodiando minería ilegal y viendo este asunto de maquinaria en la selva, que van especialmente en los ríos del Oriente, en la frontera con Colombia, que es la forma de lavado que hacen los delincuentes y el narcotráfico para lavar su dinero a través de minería y la venta de oro. En campos petroleros, porque también dan seguridad a Fuerzas Armadas, campos petroleros, SOTE, hidroeléctricas, 5.000 hombres. Carreteras y puertos, 4.000 hombres, y áreas administrativas, 4.000. Las Fuerzas Armadas están haciendo todo, combatiendo incendios, inundaciones, es decir, ya no tienen mucha gente para mandar a ningún lado más. Por eso es que se llamó a 5.000 reservistas y están preparándose para que ellos vengan a apoyar. Ya no hay más gente donde sacar. Entonces, y en el bloque de seguridad, donde están las fuerzas especiales, que es lo que están haciendo los trabajos del antiterrorismo, que son trabajos especializados. Oiga, Byron, y perdón, solamente una pregunta más, que ya sería la última de mi parte. Al principio de año supimos de una suerte de convenio, de cooperación entre el Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos para, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles han sido un poco los resultados de eso, o qué se sabe de la aplicación de ese convenio? Mira, la evaluación es óptima. O sea, Estados Unidos está apoyando completamente al Ecuador. Ya nos van a venir 2 lanchas guardacostas grandes, con eso podemos patrullar. Necesitamos más gente, sí, porque están los aviones que vienen, los aguas, los P-3 Charlie, ¿no es cierto?, tanto al aeropuerto de Manta como a Galápagos, donde nos dan inteligencia estratégica a través de, ¿no es cierto?, de sus sensores, armas, municiones, chalecos, es decir, el apoyo es total, y más que nada la voluntad política del gobierno de Estados Unidos de apoyar y aquí yo también quiero puntualizar un punto importante: la voluntad política del presidente y de este gobierno de apoyar a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas se sienten respaldadas y están trabajando mejor así. Byron, la última también de mi parte, y es,
Yo sí quisiera entender un poco la figura del reservista. ¿Que el reservista está obligado a acudir al llamado o se puede excusar del llamado y tiene alguna remuneración ese reservista si comienza a activarse? O sea, quisiera un poco, porque 5.000 es un número importante, es decir, denota un sacrificio de una persona que ya está en servicio pasivo, pero que en todo caso quiere, por un llamado de su presidente, que es el comandante conjunto, pues acudir al llamado. Mire, el Consejo de Seguridad y después las Fuerzas Armadas y el Frente de Seguridad hacen una evaluación y se dieron cuenta que necesitaban 5.000 efectivos para esta guerra interna. Entonces, se hace llamado a las levas, a los más o menos que tienen 30, 33 años, levas 2000, 2001. Y ellos se presentaron. Hay gente que se presenta porque no tiene trabajo. Y esos son conscriptos que habían estado en el ejército, la marina, la aviación, a cierto un año de conscripción, es decir, ya son formados. Okay. Y esa gente viene y se va a entrenar por un año. Van a ganar más o menos 700, 740 dólares, que afuera no están sin trabajo. Y esa gente va a apoyar a gente que es especialista. Por ejemplo, hay muchos infantes de marina, por ejemplo, haciendo guardia en San Eduardo, que son paracaidistas, gente profesional. Viene un reservista y ha entrenado y ocupa ese lugar de la guardia en el sector de y ese señor que esté especializado sale a combatir en Durán o porque es especialista. Entonces esos 5.000 reservistas nos van a apoyar y también es gente que no está sin trabajo y que puede ahora apoyar. Qué buena a los noticia. demás. La cooperación es fundamental y ese protocolo que fue firmado en el gobierno del señor Guillermo Lasso por más de 3.000 millones de dólares, sabemos está vigente. En algún momento pensamos, bueno, esto parece que se quedó ahí un poco dormido, pero ahora conocemos con información de la semana anterior que vienen los aviones, viene material bélico y la cooperación es directa de los Estados Unidos en la actualidad. Hay que mantener esa relación. Hay quienes se enojan y dicen perdemos soberanía porque colaboran los norteamericanos. El Ecuador por sí solo no puede. Incluso, miren, en el tema judicial, el Ecuador no puede resolver el problema judicial por sí solo. Debemos ir hasta las Naciones Unidas, buscar apoyo, ayuda para hacer una gran transformación del sistema judicial. Le queremos agradecer a Byron San Miguel que ha estado con nosotros en esta mañana.